Mi nombre es Antonio Villa, soy profesor de la Universidad Panamericana y el día de hoy vamos a revisar el tema que corresponde a análisis de sobrevida. Vamos a hacer una introducción general para revisar cuáles son los fundamentos de esta modalidad de análisis estadístico y también veremos cuáles son los supuestos que están por detrás de esta modalidad. Sabemos que esta es una estrategia del análisis estadístico que está fundamentada en lo que se conoce como métodos actuariales. Esto lo desarrollaron estos profesionales, fue en la década de los años 50, de 1950 en adelante, en donde se impulsó esta estrategia por los estadísticos. El propósito fundamental es estimar lo que se llama la probabilidad acumulada y condicional que tiene una persona, un sujeto, en una cohorte de seguimiento de desarrollar algún evento en el tiempo. Esto implica tener tiempos de seguimiento, pero que no se observen todos los tiempos hasta el final del evento, es decir, lo que se conoce como tiempos de falla. Falla sabemos que es la traducción para el lenguaje estadístico de lo que corresponde a el evento terminal. Generalmente la muerte, en los casos que simbolizan y que ejemplifican los libros, pero puede ser cualquier otro tipo de evento terminal. Entonces, este fenómeno se va a conocer como fenómeno de censuramiento, censoring en inglés, que implica que no todos los sujetos terminen. Entonces, habrá, por lo tanto, información que se considera incompleta en el seguimiento. En un seguimiento que va desde un punto de arranque, un punto inicial T0, hasta un momento terminal Tn. De esta manera, en este fenómeno de censuramiento, vamos a tener dos tipos de observaciones. Las observaciones no censuradas, que corresponderán a las personas que sí presentan el evento terminal durante el seguimiento, es decir, presentan el fenómeno de falla, lo que decíamos hace un momento como el evento muerte o cualquier otro evento terminal que se esté utilizando. Otro tipo de medidas son, de observaciones, son las censuradas, y que son aquellas en donde la información de seguimiento en el tiempo es incompleta. Incompleta porque puede ser que ese sujeto se haya perdido en el tiempo, que haya muerto por otra causa, que haya un abandono en el estudio. Los mecanismos de censuramiento se dividen en dos tipos, los que se conocen como mecanismos de censuramiento de punto, y en estos vamos a reconocer el momento exacto en que esa persona falla, es decir, el momento exacto en que la persona muere o presenta el evento terminal, y en general lo vamos a conocer para todos los sujetos de la cohorte. Desde luego esta forma de censuramiento es preferible porque vamos a poder contabilizar tiempos exactos. También tenemos otra forma de censuramiento que son el censuramiento en intervalo, en donde podemos conocer de la persona que durante un determinado periodo, un determinado estrato en el tiempo, esa persona falló o se censuró en el intervalo. No sabemos el tiempo exacto, pero podemos decir que entre el año 1 y 1.9 esa persona falló, es decir, presentó el evento terminal o se perdió durante ese lapso. También hay causas, dos causas generales, fundamentales de lo que son las causas de censuramiento, y las primeras son aquellas que se conocen como las causas por censuramiento fijo. El censuramiento fijo es cuando se establecen, por ejemplo, cuotas de terminación. O sea, nosotros podemos empezar a seguir una cohorte de determinados sujetos, vamos a pensar como ejemplo que vamos a seguir una cohorte de 100 pacientes en el tiempo y que vamos a suspender el seguimiento, lo detendremos
cuando el 50% de ellos falle. Es decir, cuando esa cohorte se haya consumido a la mitad en el tiempo por presentar el evento terminal, detenemos hasta ahí el seguimiento de la cohorte. La que es más usada, la que es más observada y generalmente preferible en investigación, es aquella donde tenemos mecanismos aleatorios de censuramiento. Es la más frecuente, no sabemos el momento, más bien podemos predeterminar que vamos a seguir una cohorte a 5 años, a 10 años, ¿sí? Como es por ejemplo típico en investigación oncológica, donde se da la sobrevida de pacientes oncológicos generalmente a 5 y a 10 años. Entonces estos seguimientos pueden estar predeterminados a ese lapso y ya durante ese lapso predeterminado pues habrá un cierto número de personas que fallen o no. Muy bien, pues ahora vamos a recordar cuáles son los supuestos centrales del análisis de sobrevida. Tenemos tres supuestos centrales y que están aquí señalados. Primero, conocer que los mecanismos de falla, es decir, ya decíamos, falla cuando se presenta el evento terminal y para esa persona, para ese sujeto, la contabilización del tiempo termina en ese momento en que falle, en que muera o que presente el evento. Y los mecanismos de censuramiento en general, cuando no se presenta falla, se consideran desde el punto de vista estadístico como mecanismos estadísticamente independientes. Ese es el primer supuesto central. Si por alguna razón no pudiéramos garantizar que los mecanismos de falla y censura son independientes, entonces pues estaría en entredicho, digamos, lo apropiado o lo adecuado de la aplicación del análisis de sobrevida. En segundo lugar, tenemos que un sujeto que se censura en un tiempo TI determinado, ese sujeto que se censuró por cualquier causa en TI, puede representar al resto de sujetos que siguen, que sobreviven hasta ese tiempo TI. Me explico un poco más. Si tenemos un seguimiento a 10 años y una persona de la cohorte se censura en el año 3 por cualquier causa, por abandono, por retiro del estudio, ese sujeto que se perdió en T3 representa al resto de los sujetos que llegan vivos hasta T3. Ese es un segundo supuesto central del análisis de sobrevida. Y el tercero es que el pronóstico de una persona que ha sobrevivido hasta TI y se pierde en TI, esa persona, en caso de haber continuado el seguimiento hasta el final, hubiera tenido el mismo pronóstico del resto de sujetos. Para el mismo caso que puse hace un momento, tenemos 10 años de seguimiento, el sujeto se pierde en T3, ese sujeto, en caso de haber continuado a T4, a T5, etcétera, hubiera tenido el mismo pronóstico global del resto de la cohorte. Entonces, estos son 3 supuestos que en la medida que sean cumplidos, será lo más apropiado aplicar análisis de sobrevida. Es digamos que son las reglas del juego y es con la confianza que entramos a hacer la aplicación de este tipo de análisis. El objetivo central es estimar esta medida. Se conoce como estimador de la función de sobrevida a un tiempo T. La simbolización es convencional, es estadística, es una S mayúscula con un gorro que vemos ahí que representa estimador y como subíndice una T porque es el estimador de la función de sobrevida a un tiempo T específico. Esta medida es una probabilidad acumulada en el tiempo. Lo que vamos a hacer es, o vamos a calcular, es la probabilidad que tiene un sujeto de una cohorte de sobrevivir a un tiempo T específico, dado que ya sobrevivió todo el periodo previo.
Decíamos, entonces este es el objetivo central, calcular el estimador de la función de sobrevida a un tiempo t. Esta se puede entender como una probabilidad condicional también, es decir, ¿cuál es la probabilidad condicional que está por detrás de esto? Pues es la probabilidad de sobrevivir a un tiempo más que t. De manera global, de manera muy general, podemos decir que el cálculo de esta probabilidad se construye con base en una proporción aritmética que consiste en dividir el número de sujetos que han sobrevivido más que un tiempo t específico, dividido entre el total de sujetos que están en riesgo en la cohorte. Y esto lo vamos a ir desglosando un poco más adelante, detallándolo más. Vamos a ilustrar gráficamente cómo es el comportamiento de esta probabilidad. Imaginemos aquí en una gráfica del tiempo, en donde el eje de las X va a representar este tiempo en cualquier unidad de medida, que pueden ser desde segundos, pasando por horas, días, semanas, meses, años. Entonces, cualquier unidad de tiempo que se tenga para el seguimiento de una cohorte específica. Y en el eje de las Y vamos a tener representada la probabilidad, el estimador de la función de sobrevida a un tiempo t. Como pueden apreciar, ese eje tiene como límites 0 a 1, es una probabilidad acumulada. Y sabemos que las probabilidades no pueden ser menores a 0, ni pueden ser mayores a 1. O sea, todo el espectro infinito de valores de una probabilidad acumulada va a estar comprendido entre 0 y 1. De esta manera, podemos decir que los límites teóricos del estimador de la función de sobrevida están entre 0 y tienden hacia infinito en el tiempo. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de estar vivo en una cohorte en el primer segundo de participación en esa cohorte? En el primer segundo de integrar una cohorte total, pues la probabilidad de seguir vivo en el primer segundo es del 100%. Pero a partir de ahí, esa probabilidad de continuar vivo va a ir decreciendo en el tiempo. Y desde luego dependerá del tipo de falla que se vaya a estudiar y de la naturaleza de la cohorte. Si tenemos, por ejemplo, una cohorte de pacientes con diagnóstico de cáncer en cabeza de páncreas, pues vamos a tener que la probabilidad de sobrevida en los próximos 6 meses va a disminuir prácticamente hacia 0. Entonces, por eso el comportamiento de esta gráfica tiene esa forma exponencial. Empieza con un 100% de probabilidad de estar vivo al primer segundo de inicio de la cohorte y va decreciendo en el tiempo de manera exponencial, de suerte que la probabilidad que tiene alguien de sobrevivir más allá de 120 años o 150 años cae prácticamente a 0, pero nunca a 0 absoluto, dado que esto es un comportamiento teórico asintótico donde esta probabilidad nunca va a tocar el 0. Se puede prolongar hacia el infinito en ceros, 0.0000, la probabilidad de que alguien viva 200 años, por ejemplo, pero nunca llegará a tocar el 0 absoluto, por lo que se considera que es simplemente la probabilidad, una aproximación a 0. En este análisis tenemos que definir un concepto que es fundamental, que lo podemos traducir como función de riesgo, aunque no es la mejor traducción que se puede dar a esta medida. En inglés está muy bien específico el término como hazard function o hazard rate. Tal vez es mejor este segundo término, el hazard rate, porque realmente esta medida que vamos a tener es una tasa. Es una tasa que tiene implicaciones de funciones de densidad. En esta simbología estadística de análisis de sobrevida, esta tasa se representa con una letra lambda que tenemos ahí marcada en la pantalla, una lambda subíndice t o t,
que es la tasa o función de riesgo, como está aquí anotado, que divide en el numerador el número de fallas y en el denominador el tiempo acumulado de sobrevida, algo que ya adelantábamos hace unas láminas atrás. Entonces, qué representa esta letra delta T, que es el denominador? El denominador es una sumatoria de tiempos en riesgo de cada uno de los sujetos, tanto de los sujetos en falla como de los sujetos censurados. Entonces tenemos que hacer una sumatoria total tanto de personas que tuvieron falla como de personas que se perdieron en el camino o que llegaron vivos hasta el final del seguimiento. Esta el análisis. Y como todas las tasas, las podemos interpretar como un estimador potencial de falla, en este caso, por cada unidad de tiempo de cambio en un instante particular, que es el denominador. Las unidades entonces serán unidades de tiempo. Esto, como dice la lámina, entonces es una tasa o densidad. Entre paréntesis, aquí como de forma alterna podemos decir que el recíproco de esta función, el recíproco de la lambda t, viene siendo la media del tiempo de sobrevida. De igual manera, tratando de representar gráficamente también en el tiempo esta tasa, esta función de densidad, y teniendo de igual forma en el eje de las X al tiempo, las unidades que representen al tiempo desde t0 hasta t hacia infinito, podemos tener aquí sí diferentes formas de curvas en el tiempo. ¿Por qué? Vamos a imaginar que queremos representar la tasa o función de densidad de la mortalidad general en un país como México. En un país como México podemos decir que desafortunadamente siguen muriendo muchos niños en la etapa neonatal, en los primeros 28 días del nacimiento, y que incluso si lo extendemos esto al primer año de vida, pues no podemos perder de vista que sigue habiendo muertes de niños todavía por desnutrición, todavía por diarreas, todavía por infecciones de vías respiratorias. Por eso es que la curva tiene esta forma de J, porque después de haber sobrepasado el primer año de vida, que es crítico en una edad pediátrica, pues los niños ya adquieren cierta inmunidad, en fin, un estado de nutrición determinado, la mortalidad desciende y luego empieza a incrementarse, sobre todo ya ahora también desafortunadamente en jóvenes. Y si queremos ver cuál es la tasa en población arriba de 70, 80, 90 años, pues ya es muy alta. Esto es una representación entonces de la tasa o función de densidad. Se puede medir todo lo que está abajo de esta curva, de esta línea, de esta gráfica en forma de J, en forma de U. Lo podemos cuantificar por fórmula y eso se conoce como el cálculo de área bajo la curva. Muy bien, entonces, regresando a nuestro estimador de la función de sobrevida, vean interesantemente que este estimador de la función de sobrevida tiene relación con esta medida anterior, esta medida que me regreso rápidamente. El estimador de la función de sobrevida, que es nuestro objetivo final como una probabilidad, se puede calcular a partir de esta tasa que estamos viendo aquí. ¿De qué manera? A través de esta ecuación, a través de esta fórmula. Entonces el estimador de la función de sobrevida a un tiempo t lo podemos calcular a partir del exponencial de menos esta tasa o función de densidad. Recuerden que el exponencial viene siendo el antilogaritmo del logaritmo natural. Entonces esta es la e representada en la fórmula, es
esta exponencial de menos la tasa. Podemos despejar, o sea, despejando la tasa, la función de densidad de aquí, pues al despejarla nos quedaría como el negativo del logaritmo natural del estimador de la función de sobrevida. Pero finalmente lo que nos interesa como objetivo en análisis de sobrevida es calcular ese estimador, la S mayúscula T. Haciendo la traducción a una medida epidemiológica, vean aquí que el estimador de la función de sobrevida tiene parentesco con la incidencia acumulada que se calcula en epidemiología. Las fórmulas son equivalentes, simplemente la única diferencia es que en epidemiología la incidencia acumulada es el complemento a 1, es 1 menos S exponencial. En cambio, en análisis de sobrevida es directamente el exponencial. Es decir, en una se da una cantidad, en otra se da la otra, pero sumadas las dos cantidades tendría que dar exactamente 1. Pues lecturas del curso de este diplomado van a comprender, entre otras muchas lecturas, 2 que son esenciales, 2 que son lecturas clásicas. Una de ellas es esta que está aquí en pantalla, artículo de Kotler, clásico de 1958, donde se establece para el área de salud el estimador de la función de sobrevida por el método actuarial. Esta es una de las lecturas que tendrán que revisar. La otra es el artículo clásico de Kaplan y Meyer para el estimador de la función de sobrevida, que es por mucho el método que más se utiliza en todo el mundo. Y este es el artículo clásico también, curiosamente, del mismo año, 1958, y que será también lectura complementaria aquí en el curso. De manera muy breve vamos a hacer como el bosquejo muy general de lo que es el cálculo del estimador de la función de sobrevida justo por el método de Kaplan y Meyer. El procedimiento tiene estos 3 pasos. Primero, que entre observaciones censuradas, es decir, si 2 sujetos se pierden al mismo tiempo, no va a pasar nada en el cálculo del estimador. Si hay empate en observaciones entre una observación censurada y una observación no censurada, o sea, que un sujeto se muera y otro se pierda en el mismo punto en el tiempo, lo que debemos hacer como parte del procedimiento es que la observación censurada se va a desplazar inmediatamente a la derecha en el tiempo, inmediatamente a la derecha de la observación no censurada. Es decir, con otras palabras, primero le damos prioridad a la observación no censurada, es decir, primero le damos prioridad a la falla e inmediatamente después a la censurada o a la pérdida. Y si los empates ocurren entre observaciones no censuradas, es decir, que 2 o más personas se mueran en el mismo momento, entonces se van a distribuir infinitesimalmente y vamos a aplicar la fórmula que tenemos aquí marcada en pantalla. Esta fórmula que está representada a través de su lectura diría que el estimador de la función de sobrevida por el método de Kaplan y Meyer a un tiempo TI específico es igual al producto, esa letra pi que está ahí, no es la pi de 3.14, es pi representando producto, multiplicación de 1 menos DI, que será el número de fallas en el tiempo I, sobre NI, que es el número de sujetos en riesgo en ese mismo tiempo I. Vamos a verlo con un ejemplo muy sencillo, muy simple, muy básico, pero para ilustrar cómo ir aplicando esta fórmula que tenemos ahí anotada para el método de Kaplan y Meyer.
Imaginen ustedes una muy pequeña cohorte de 5 personas, 5 pacientes, que van a ser seguidos en el tiempo. Vamos a pensar que es un evento agudo, por ejemplo, y que los vamos a seguir máximo 18 semanas. Entonces, inician, si se puede apreciar en pantalla, en el tiempo 0, es decir, al inicio de la cohorte, tenemos una N de 5 pacientes. En ese momento, pues es el arranque de la cohorte. En ese momento no tenemos ninguna falla. La D es igual a 0. Por lo tanto, si aplicamos esta fórmula de 1 menos DI sobre NI, en el tiempo 0, pues no vamos a tener ninguna resta al valor de probabilidad de 1. Estarán de acuerdo que el resultado en T0 va a ser igual a 1. Si nos vamos a T3, podemos apreciar que los 5 sujetos que empezaron la cohorte llegan vivos a T3, pero en ese tiempo se muere una persona. Entonces tenemos una falla. Ahí la D está representada como una muerte, una falla en T3, por lo que la fórmula queda como 1 menos una falla sobre 5 sujetos. Entonces aquí ya la probabilidad va a disminuir. Esto lo vamos a repetir en T5, en T7, etc. Por ahí les llamará la atención que en T9, el tiempo T9 tiene un signo más a la derecha del 9, y en lenguaje estadístico concretamente para análisis de sobrevida, ese signo más a la derecha del tiempo representa una observación censurada en T9. ¿Sí? Quiere decir que T9 se perdió un paciente, no sabemos por qué causa, pero hay una pérdida y que tenemos que contabilizar para el cálculo final. Aquí tienen ustedes el resultado de la fórmula. Tenemos en T0 hasta el final, abajo de la columna, en T0, tenemos un estimador de la función de sobrevida de 1. En T3 ya tenemos una probabilidad que va bajando, 0.8. En T5 la probabilidad baja a 0.75. En T7, 0.67. En T9, como hay una censura, no se modifica la fórmula porque no hay falla. Entonces queda 1, la probabilidad de seguir vivo en T9 específicamente es igual a 1, y finalmente al término de la cohorte en T18 es 0. Finalmente, como la fórmula dice pi, es decir, dice producto, tenemos que multiplicar todas esas probabilidades parciales en cada tiempo, de tal manera entonces que ya final va a quedar de la siguiente manera. Vemos en T0 la probabilidad de sobrevivir es 1, 100%. En T3, que ya hubo una falla, la probabilidad bajó a 0.80. Multiplicamos la probabilidad previa con la probabilidad de T3, es decir, la probabilidad que había en T0 con la probabilidad de T3, 1 por 0.80 nos da 0.80. Y esta ya es una probabilidad acumulada. Para T5, recuerden que la probabilidad bajó a 0.75, pero como es acumulada, tenemos que multiplicar la probabilidad del periodo anterior acumulado, que era 0.80, por la probabilidad en T5, que es 0.75, y decrece a 0.63. Para T7, la probabilidad que era puntual de 0.67, multiplicada por el 0.63 baja a 0.40. Nos vamos a T9, como hubo una observación censurada, no se modifica el estimador, entonces 0.40 por 1 queda en 0.40. Y finalmente, el término de la cohorte llega en T18, donde la probabilidad de seguir vivo ya es de 0, por lo tanto el 0.40 anterior por 0 queda en 0. Este último renglón que está ahí en color naranja, como el estimador de la función de sobrevida de manera acumulada en el tiempo, es lo que nos dará
el patrón para construir la curva de sobrevida típica en forma de escalera. Vean ustedes que en el eje de las X tenemos el tiempo desde T0 hasta T18, tenemos que la probabilidad de estar vivo en T0 era 1, un 100% de probabilidad de estar vivo, pero que para T3 esa probabilidad disminuyó a 0.80. Entonces, la caída en el escalón, en el peldaño, está representada cada vez que exista una observación con falla, va a disminuir la probabilidad de seguir vivo. La escalera continúa de T3 en adelante hasta que se presenta la siguiente falla, que es T5, y ese escalón vuelve a bajar de 0.80 que estaba en T3, baja a 0.63 en T5. Continúa así hasta T7, donde el escalón a 0.40. Para T9 no hay ninguna modificación, porque vamos a T18, donde la probabilidad de continuar vivo ya cayó a 0%. Interpretación de esta curva de Kaplan y Meyer para análisis de sobrevida en el tiempo, pues es igual. Por ejemplo, vamos a tomar T7, por ejemplo. Entonces, si yo les pregunto cuál es la probabilidad que tiene un sujeto de esta cohorte de seguir vivo a T7, dado que ya sobrevivió T6, T5, T4, T3, etcétera, pues esa probabilidad en T7 es del 40%. Entonces, la probabilidad que tiene un sujeto de esta cohorte de seguir vivo en T7 es del 40%, dado que ya sobrevivió lo anterior. Bien, muchas gracias. Esta es la parte introductoria de análisis de sobrevida. Gracias. Una pregunta, doctor. Es que noté que en la fórmula para calcular la gráfica no se toman en cuenta los sujetos censurados, ¿cierto? O sea, estos no forman, o digamos, no contribuyen a la gráfica. Muy buena pregunta. Podemos apreciar que las observaciones censuradas no van a alterar la forma de la curva. Aquí lo vemos en pantalla, justo donde está T9, que tiene ese símbolo más, signo más que decíamos, es para marcar que ahí al menos hay una observación censurada. Entonces, en términos generales decimos, las observaciones censuradas no van a modificar el estimador de la función de sobrevida como está representado en la gráfica. Pero justo lo que dices, aquí en la fórmula marca que es 1 menos el número de fallas dividido entre el número de sujetos en riesgo. Entonces, no está representada la observación censurada en la fórmula, pero sí debe contabilizar en la n del denominador. Es decir, cada vez que hay una observación censurada, se tiene que ir descartando a esa persona o a estas personas que se pierden, se tienen que ir descartando como personas en riesgo para el siguiente tiempo. Entonces, es una buena pregunta y es una característica muy particular del análisis de sobrevida señalar que las observaciones censuradas no alteran la forma de la curva, el estimador de la función, pero sí contabilizan como población en riesgo. ¿Sí? Se va descartando esa población. Gracias. Ok, de acuerdo, muy claro, doctor, gracias.